Hola y bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a diseccionar un tema que, de manera súper silenciosa, está comprometiendo nuestro sistema penal: los sesgos cognitivos en los peritos forenses. Ojo, porque tradicionalmente hemos asumido que el título de perito otorga una especie de inmunidad mágica contra el error humano. Pero hoy, con los datos y la ciencia en la mano, vamos a ver que la realidad es muy distinta. Así que pongámonos la bata docente y en marcha con esta verdadera clase magistral que es absolutamente ideal para jueces, abogados y estudiantes de derecho. Para entender la magnitud real del problema, pensemos en este porcentaje: un 29%. Según los datos del Registro Nacional de Exoneraciones de Estados Unidos, en un 29% de los casos de personas condenadas injustamente y que luego fueron exoneradas, el uso de prueba pericial defectuosa fue un factor determinante. Detengámonos un segundo a pensar en esto. Es casi un tercio. Casi un tercio de inocentes acabaron en prisión porque una prueba supuestamente 100% científica y objetiva falló estrepitosamente. Las apuestas aquí son altísimas. De hecho, estamos hablando de la mismísima libertad humana, así que es vital entender por qué ocurren estos fallos tan catastróficos. Vale, vamos a sumergirnos de lleno en esto repasando rápidamente nuestra hoja de ruta. 1. Los riesgos de la prueba pericial. 2. Las 3 falacias del sesgo. 3. Categorías de sesgos cognitivos. 4. Capacitación y evaluación judicial. 5. Confrontación de sesgos en juicio. Y 6. Reforma institucional e independencia. Sección 1. Los riesgos de la prueba pericial. Básicamente, asumir que un experto tiene una inmunidad innata al error solo por una fe ciega, lo que en el ámbito jurídico conocemos como deferencia epistémica, es literalmente el primer paso hacia el desastre procesal. Pasamos a la sección 2, las 3 falacias del sesgo. A ver, para diagnosticar exactamente por qué persiste este peligroso mito de la infalibilidad, tenemos que hablar de 3 malentendidos fundamentales. Según el investigador Itiel Dror, primero tenemos la falacia de la inmunidad, es decir, esa noción totalmente absurda de que por el mero hecho de tener un doctorado o muchísima experiencia, la mente del experto ya no procesa la información como la del resto de los mortales. La segunda es la falacia del punto ciego, que es una barrera psicológica brutal donde el perito ve clarísimamente los prejuicios en el laboratorio de enfrente, pero es ciego a los suyos. Y la tercera es la ilusión de control, donde los profesionales creen que simplemente deseando ser objetivos o tirando de fuerza de voluntad pueden apagar su subconsciente. Spoiler, la ciencia nos dice que esto es biológicamente imposible. Y los datos ilustran de forma brillante cómo opera la falacia del punto ciego en la vida real. Si analizamos un estudio global realizado a cientos de examinadores forenses, nos encontramos con una disonancia cognitiva asombrosa. Casi el 71% acepta que su disciplina tiene un problema grave de sesgos cognitivos, hasta que les preguntan por sus propios informes. Ahí, de repente, la autocrítica se desploma a poco más del 25%. Este punto ciego demuestra algo que es absolutamente crucial. No podemos depender de la autoevaluación del perito para garantizar la objetividad en un juicio penal. Sección 3. Categorías de sesgos cognitivos. Sabiendo ya que los expertos somos súper vulnerables, vamos a ver la taxonomía clínica de este problema. Primero, el sesgo de confirmación. Nuestra mente busca desesperadamente datos que validen lo que ya creemos. Por ejemplo, estudios recientes muestran cómo este sesgo altera muchísimo las evaluaciones de competencias en psicología forense, sobre todo al entrevistar a menores. El perito, sin darse cuenta, dirige las preguntas para confirmar su hipótesis inicial. Luego tenemos el sesgo contextual. Esto pasa cuando un científico recibe información totalmente irrelevante sobre el caso antes de mirar por el microscopio. Y cuidado, porque esto genera errores rutinarios en áreas que solemos considerar intocables, como la interpretación de muestras mixtas de ADN, donde la ambigüedad hace que el contexto dicte el resultado. Y tercero, el sesgo motivacional. Es cuando el experto siente esa presión de ayudar a la agencia que le paga o a la policía, actuando más como un perito a sueldo que como un verdadero científico neutral. Vamos con la sección 4. Capacitación y evaluación judicial. Frente a todo este lío científico, la pregunta es obligada: ¿quién filtra esta mala ciencia antes de que arruine una vida? Pues los guardianes de la puerta, los jueces. Pero atención a los datos porque son demoledores. Una encuesta a la Judicatura revela que un abrumador 73% de los jueces penales admite que le falta formación para valorar correctamente las pruebas periciales complejas. El sistema legal actual está peligrosamente mal equipado. Pensemos que si quienes deben ejercer el control de admisibilidad no entienden cómo la información de contexto contamina un análisis, la prueba sesgada va a entrar al juicio oral sin ninguna resistencia, envuelta en un falso velo de certeza. Sección 5. Confrontación de sesgos en el juicio oral.
Avancemos y veamos cómo se construye esto en una estrategia de litigación real ante evidencias defectuosas. Paso 1. Jamás conformarse con el informe final. Es clave escrutar la documentación completa de todo el proceso de laboratorio para buscar fisuras metodológicas. Paso 2. Impugnar la admisibilidad exigiendo una imparcialidad estricta desde el origen. Paso 3, y esto es vital, el uso de metaperitajes. Aportar un perito de refutación que analice cómo trabajó el perito oficial es la herramienta más potente para destruir esa falsa aura de infalibilidad. Y el paso 4, el contrainterrogatorio, no debe ir a atacar a la persona, sino escrutar a fondo si el experto estuvo expuesto a información irrelevante que pudo generar un sesgo contextual. Llegamos a la sección 6, reforma institucional e independencia. Y seamos totalmente realistas aquí. Exigir verdaderas competencias éticas requiere curas sistémicas urgentes, no nos valen los simples parches procesales. Para entender por qué esto es tan sumamente urgente, bajemos la teoría a tragedias humanas del mundo real. Fred Sein, en Estados Unidos, manipuló peritajes de serología durante más de una década simplemente porque su laboratorio pertenecía a la policía y su motivación era asegurar condenas a toda costa. Otro caso, Annie Duncan falsificó miles de análisis de drogas buscando atajos y fama institucional. O el Dr. Charles Smith en Canadá, que provocó múltiples condenas erróneas por metodologías desastrosas en patología forense pediátrica, protegido siempre por su gran prestigio. Todos estos desastres masivos ocurrieron por una sola cosa: la falta sistemática de supervisión institucional y controles de calidad. Ahora, lo verdaderamente interesante de este contraste estructural es el veredicto de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Los laboratorios forenses tienen que salir sí o sí del control administrativo de las policías o fiscalías. En un laboratorio dependiente, el perito es casi un empleado de la agencia que busca la condena, y esto es el caldo de cultivo perfecto para el sesgo motivacional. En cambio, los laboratorios verdaderamente independientes garantizan una separación total, permitiendo al científico trabajar sin saber si lo que encuentra beneficia a la acusación o a la defensa. Es la única forma de salvaguardar la integridad de la prueba. Y claro, dentro de esos laboratorios independientes, ¿cómo trabajamos para mitigar los sesgos inconscientes? Pues con herramientas francamente brillantes como el desenmascaramiento secuencial lineal, o LSU. Es un estricto protocolo de control de calidad interno. Imaginemos a un analista de huellas. Con el LSU, primero analiza la huella de la escena del crimen de forma aislada, documentando todo sin saber a quién pertenece. Y solo después se le revela la huella del sospechoso para comparar. Básicamente se le dosifica la información paso a paso. Esto impide de raíz que el contexto externo contamine la fase de análisis puro. Entonces, el punto crucial aquí es que la objetividad no nace mágicamente de la buena voluntad, nace de una estandarización muy estricta. Imponer acreditaciones internacionales, como la famosa norma ISO 17025, no debería ser una opción, debería ser un requisito legal ineludible para que un informe pise un tribunal. Estas acreditaciones obligan a hacer auditorías ciegas, calibrar equipos y usar protocolos como el LAESU, garantizando que el margen de error humano se reduzca a su mínima expresión y asegurando de forma definitiva las competencias éticas de los peritos. Y con todo este panorama sobre la mesa nos queda una reflexión final insoslayable para la comunidad legal. Frente a vidas humanas en juego y el fantasma constante de las condenas erróneas, la pregunta es obligada. ¿Seguirá el sistema de justicia siendo cómplice de esa deferencia epistémica ciega ante cualquiera que lleve bata blanca en el estrado? ¿O transformaremos nuestras leyes e instituciones para exigir, de una vez por todas, evidencias forjadas bajo la más absoluta y rigurosa objetividad científica? La calidad de nuestra justicia depende totalmente de esta respuesta. Muchas gracias por profundizar en este tema con nosotros hoy. Hasta la próxima.